Las glorias de María, San Alfonso María de Ligorio, 12ª parte. María debía ser digna madre de Jesús. María no solo fue madre, sino digna madre del Salvador. Así la proclaman todos los santos padres. San Bernardo le dice: tú sola has sido hallada digna de que en tu virginal palacio pusiera su primera mansión el Rey de Reyes. Y Santo Tomás de Villanueva: antes de haber concebido, ya era idónea para ser Madre de Dios. La misma Santa Iglesia nos enseña que mereció ser Madre de Jesucristo. Oh, bienaventurada Virgen, cuyas entrañas merecieron llevar a Cristo, el Señor. Esto así lo explica Santo Tomás. Se dice que la bienaventurada Virgen mereció llevar al Señor de todas las cosas, no porque mereciera que Él se encarnara, sino porque mereció, correspondiendo a la gracia que se le daba, aquel grado de pureza y santidad apropiado para ser convenientemente Madre de Dios. Cosa que también escribe San Pedro Damiano. Su singular santidad y gracia le mereció ser juzgada la única digna de engendrar en su seno a Dios. Por tanto, si María fue digna Madre de Dios, exclama Santo Tomás de Villanueva, qué excelencia y qué perfección no tendría que atesorar su alma para poder ser la Madre de Dios. Enseña el mismo doctor angélico que cuando Dios elige a uno para determinada dignidad, lo hace idóneo para ella, y en consecuencia, habiendo elegido a María por su madre, ciertamente que la hizo digna con su gracia, conforme al Evangelio. Has encontrado gracia ante el Señor. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. De lo que concluye el santo, que la Virgen no cometió ningún pecado actual, ni siquiera venial. De otra manera, no hubiera sido digna madre de Jesucristo, porque la ignominia de la madre hubiera sido también del hijo por tener una madre pecadora. Pues si María no hubiera sido idónea Madre de Dios, si hubiera cometido un solo pecado venial, que no priva al alma de la gracia divina, cuánto más digna, cuánto más indigna hubiera sido de haber incurrido en el pecado original, que la habría convertido en enemiga de Dios y esclava del demonio. Por eso, San Agustín proclamó aquella célebre sentencia: exceptuó siempre a la Santísima Virgen María, a la cual, por el honor del Señor, no toleró ni que se nombre cuando se trata de su posible relación con el pecado, pues bien sabemos que a ella se le concedió gracia de sobra para vencer absolutamente el pecado, siendo la que mereció concebir y dar a luz al que consta que no tuvo ningún pecado. Así que debemos tener por cierto que el Verbo encarnado se eligió la madre, la cual convenía y de la que no se tuviera que avergonzar, como dice San Pedro Damiano. Y Proclo dice: habitó en las entrañas que había creado sin sombra de mancha. No fue para Jesús motivo de sonrojo oírse llamado por los judíos despectivamente el Hijo de María, como si fuera hijo de una mujer pobre. ¿No se llama su madre María? Mateo 13:55. Él
había venido a la tierra para dar ejemplo de humildad y de paciencia. Pero sin duda le hubiera sido insoportable que los demonios le hubieran podido decir: ¿acaso tu madre no fue una pecadora, en otro tiempo nuestra esclava? Hubiera sido indecente para Jesús nacer de una mujer deforme y contrahecha, o poseída del demonio en cuanto al cuerpo. Pero cuánto peor sería el haber nacido de una mujer deforme en cuanto al alma y poseída por Lucifer en lo pasado. María, preservada por el honor y deber del Hijo. Nuestro Dios, que es la misma sabiduría, supo muy bien fabricarse en la tierra la casa que le convenía y donde debía habitar. La sabiduría se edificó una casa. Dios santifica su morada. El Altísimo está en medio de ella, no será conmovida. Dios la socorre en la mañana. Salmo 45, 5, 6. El Señor santificó esta su mansión desde el principio de su existencia para hacerla digna de Él, porque a un Dios santo no le convenía elegirse una casa que no fuera santa. La santidad es el ornato de tu casa. Salmo 95, 2. Si Él declara que no entrará jamás a habitar en alma de mala voluntad, ni en cuerpo sujeto al pecado. En alma falsa no entra la sabiduría, ni habita el cuerpo sometido al pecado. ¿Cómo se puede pensar que el Hijo de Dios haya elegido para habitar el alma y el cuerpo de María, sin antes santificarla y preservarla de toda mancha de pecado? Pues el Verbo habitó no solo en el alma, sino también en el cuerpo de María. Canta la Iglesia. ¿No te repugnó habitar en el seno de la Virgen? Dios no se hubiera encarnado en el seno de ninguna otra mujer, porque ellas, aunque santas, estuvieron algún tiempo con la mancha del pecado original. Pero no tuvo inconveniente en hacerse hombre en el seno de María, porque esta Virgen predilecta estuvo siempre limpia de cualquier mancha de pecado y jamás sometida a la serpiente enemiga. Escribe San Agustín: ninguna casa más digna que María se pudo edificar el Hijo de Dios, pues nunca fue cautiva del enemigo ni despojada de sus virtudes. ¿A quién se le ocurre pensar, dice San Cirilo de Alejandría, que un arquitecto se construya una casa y se la deje para estrenar a su mayor enemigo? El Señor, afirma San Metodio, que ha dado el precepto de honrar a los progenitores, al hacerse hombre como nosotros, ha tenido que sentirse feliz de observarlo, otorgando a su madre toda gracia y honor. Por eso mismo, dice San Agustín, hay que creer con toda firmeza que Jesucristo ha preservado de la corrupción del sepulcro el cuerpo de María, como ya dijimos, porque además, si no lo hubiera hecho, no hubiera observado la ley que, así como manda honrar a la madre, reprueba todo lo que sea deshonrarla. Mucho menos hubiera provisto al honor de su madre si no lo hubiera preservado de la culpa de Adán. Pecaría el hijo que, pudiendo no preservarla a su madre de pecar, pues lo que sería pecado en cualquiera es imposible que lo cometa el Hijo de Dios, y que pudiendo hacer a su madre inmaculada, dejara de hacerlo. De ninguna manera, añade Gerson,
Si tu Rey Supremo quieres tener una madre, tienes que darle todo honor. Y no quedaría bien cumplido esto si permitieras que la que tenía que ser santuario de toda pureza hubiera incurrido en el abominable pecado original. María, preservada para ser redimida del todo más perfecto. Por lo demás, es bien sabido que el Hijo de Dios vino al mundo más para salvar a María que a todos los demás hombres, como escribe San Bernardino de Siena. Y existiendo dos modos de salvar, como señala San Agustín, uno levantando al caído y otro proveyendo para que no caiga. Este es evidentemente el modo más excelente. De esta manera se evita el daño y la mancha que contrae el que ha caído en pecado. Este es el modo más noble de ser salvado y el más apropiado a la Madre de Dios. Así, es necesario creer que fue salvada María. Lo dice San Buenaventura: justo es creer que el Espíritu Santo la salvó y la preservó del pecado original, desde el primer instante de su concepción, con una gracia del todo singular. El cardenal Cusano dice: unos tuvieron quien los libró, pero la Virgen tuvo quien del pecado la inmunizó. Los otros tuvieron un Redentor que los libró del pecado, pero la Santísima Virgen tuvo el Redentor que por ser su Hijo la libró de contraer el pecado. En fin, concluyamos este punto con la sentencia de Hugo de San Víctor. El Cordero fue como la madre, porque todo árbol se conoce por su fruto. Si el Cordero fue siempre inmaculado, siempre inmaculada tuvo que ser también la madre. Este mismo doctor saluda a María llamándola así: oh, excelsa Madre de Dios Altísimo, digna Madre del que es más digno, la Madre más hermosa del Hijo más hermoso. Quería decir que solo María es digna Madre de tal Hijo, como solo Jesús es digno Hijo de tal Madre. Digámosle con San Ildefonso: amamanta, oh María, amamanta a tu Creador, amamanta al que te hizo tan pura y perfecta que mereciste tomarla de ti tu condición humana. Punto 3. María, preservada por ser esposa del Espíritu Santo. Si el Padre debió preservar a María del pecado por ser su hija, y el Hijo debió preservarla porque iba a ser su madre, también el Espíritu Santo debía preservarla, pues era su esposa. María, dice San Agustín, fue la única que mereció ser llamada madre y esposa de Dios, como asegura San Anselmo. El Espíritu de Dios vino corporalmente, por así decirlo, a María, para enriquecerla de gracia sobre todas las criaturas, y moró en ella e hizo a su esposa reina del cielo y de la tierra. Dice que vino a ella corporalmente en cuanto a lo inmenso de su amor, pues vino a formar de su cuerpo inmaculado el inmaculado cuerpo de Jesús, como lo dijo el arcángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso, afirma Santo Tomás, se le llama a María templo del Señor, sagrario del Espíritu Santo, porque por obra del Espíritu Santo fue transformada en madre del Verbo encarnado. Si un excelente pintor tuviera la esposa tan bella como él la pintara, ¿qué diligencia no pondría
en representarla lo más hermosa que se pudiera imaginar. ¿Quién podrá decir que el Espíritu Santo haya obrado de otro modo con María y que pudiendo hacerse esta esposa tan hermosa como él quisiera, no la haya hecho? La hizo cual le convenía, como lo atestigua el mismo Señor cuando alaba a María, le dice: «Eres toda hermosa, amiga mía, y no hay mancha alguna en ti». Estas palabras, dice San Ildefonso y Santo Tomás, se entienden propiamente de María, y San Bernardino de Siena, con San Lorenzo Justiniano, afirma que se refiere precisamente a su Inmaculada Concepción. Por eso, el idiota le dice: «Eres toda hermosa, Virgen gloriosísima, no en parte sino del todo, y no hay en ti mancha de pecado, ni mortal, ni venial, ni original». Lo mismo quiso indicar el Espíritu Santo cuando llamó a esta su esposa huerto cerrado y fuente sellada. Huerto cerrado eres, hermana y esposa mía, huerto cerrado y fuente sellada. María, dice San Jerónimo, es ese huerto cerrado y esa fuente sellada, porque los enemigos no entraron en ella jamás a turbarla o a ultrajarla, sino que siempre estuvo ilesa, santa en el alma y en el cuerpo. Ni con ningún engaño ni fraude pudo prevalecer contra ella el enemigo. San Bernardo le dice algo parecido: «Tú eres huerto cerrado en el que no pusieron las manos los pecadores para arrastrarlo». María, obra maestra y predilecta del Espíritu Santo. Este esposo divino amó más a María de lo que la pueden amar todos los ángeles y santos juntos. Él, desde el principio la amó y la exaltó con santidad superior a la de todos, como lo expresa David. Su fundación sobre los montes santos, ama el Señor las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Un hombre ha nacido en ella, quien la funda es el mismo Altísimo. Salmo 86, 1, 2, 5. Palabras que parecen significar que María fue santa desde su Inmaculada Concepción. Lo mismo quiere decir el Espíritu Santo en otros lugares. Muchas hijas han amontonado riquezas, pero tú las superas todas. Y es que María ha superado a todas las riquezas de gracia, porque ha tenido hasta la justicia original, como la tuvieron los ángeles y Adán y Eva. Innumerables son las doncellas. Única es mi paloma, mi perfecta. Ella, la única de su madre, la preferida de la que engendró. El hebreo dice: íntegra mi Inmaculada. Todas las almas son hijas de la gracia divina, pero entre estas, María es la paloma sin la hiel de la culpa, la perfecta sin mancha original, la única concebida en gracia. Así es que el arcángel, antes de ser madre de Dios, ya la encontró llena de gracia, que por eso la saludó diciéndole: Dios te salve, llena de gracia. Y comenta Sofronio, diciendo que a los demás santos se les da la gracia en parte, mientras que a la Virgen se le dio del todo. De manera que, como dice Santo Tomás, la gracia no solo santificó el alma de María,
sino también su cuerpo, a fin de que pudiera la Virgen vestir en él al Verbo eterno. Todo esto lleva a comprender que María, desde el primer instante de su concepción, fue enriquecida por el Espíritu Santo con la plenitud de la gracia. Así argumentó Pedro de Celles: la plenitud de la gracia se concentró en ella, porque desde el primer instante de su concepción, por la infusión del Espíritu Santo, quedó colmada de la gracia de Dios. Dice San Pedro Damiano: habiendo sido elegida y predestinada por Dios, debía ser por completo poseída por el Espíritu Santo. Dice el santo: poseída por completo, como para indicar la celeridad con que el Divino Espíritu la hizo su esposa, sin consentir que Lucifer la poseyese. María, exenta del débito del pecado. Quiero terminar este discurso, en el que me he extendido más que en los otros, porque nuestra humilde congregación tiene por su principal patrona a la Santísima Virgen María, precisamente bajo el título de su Inmaculada Concepción. Quiero terminar resumiendo brevemente las razones que demuestran con toda certeza esta verdad tan piadosa y de tanta gloria para la Madre de Dios, que ella ha sido preservada inmune de la culpa original. Hay muchos doctores que han defendido que María ha estado exenta de contraer el débito del pecado, y en efecto, si en la voluntad de Adán, como cabeza de todos los hombres, estaban incluidas las voluntades de todos, como sosteniente autores apoyados en el texto de San Pablo: todos en Adán pecaron, Romanos 5:12. Sin embargo, María no contrajo la deuda del pecado, porque habiéndola distinguido Dios con su gracia sobre el común de los hombres, debemos creer que en la voluntad de Adán, al pecar, no pudo estar incluida la voluntad de María. Esta sentencia la abrazó como la más gloriosa para mi Señora, y tengo por cierta la sentencia de que María no contrajo el pecado de Adán, y no solamente por cierta, sino como próxima a ser defendida como dogma de fe, como lo aseguran también muchos. Además de las revelaciones que confirman esta sentencia, especialmente las hechas a Santa Brígida, aprobadas por el cardenal Torquemada y por 4 sumos pontífices, como se lee en varios pasajes del libro sexto de dichas revelaciones. No puede omitir las palabras de los santos padres tan concordes en reconocer este privilegio a la Madre de Dios. Dice San Ambrosio: recíbeme, no de Sara, sino de María, para que sea virgen incorruptible, pero virgen por haber sido, por gracia de Dios, inmune de toda mancha de pecado. Orígenes dice hablando de María: no se vio infectada por el aliento de la venenosa serpiente. San Efrén la aclama inmaculada y del todo libre de cualquier mancha de pecado. San Agustín, comentando las palabras del ángel, Dios te salve, llena de gracia, escribe: con estas palabras se demuestra que estuvo absolutamente excluida de la ira de la primera sentencia y que recibió la plenitud de toda gracia y bendición. San Jerónimo: aquella espiritual nube nunca estuvo en tinieblas, sino siempre investida de luz.
San Cipriano, o quien sea el autor, no era justo que aquel vaso de elección estuviera sujeto a la común mancha, porque siendo muy distinta de los demás, comunicaba con ellos en la naturaleza, pero no en la culpa. San Afiloquio, el que crió a la primera Virgen sin mancha, también creó a la segunda sin ninguna mancha de pecado. Sofronio escribe: la Virgen se llama Inmaculada porque no tiene ninguna corrupción. San Ildefonso afirma: consta que ella estuvo inmune del pecado original. San Juan Damasceno: la serpiente no tuvo entrada a este paraíso. Y San Pedro Damiano: la carne de la Virgen procede de Adán, pero no admitió las culpas de Adán. Esta es la tierra incorruptible, dice San Bruno, que bendijo al Señor, libre por tanto de todo contagio de pecado. San Buenaventura escribe: Nuestra Señora estuvo llena de toda gracia, previniente de su santificación, gracia preservadora contra el hedor de la culpa original. San Bernardino de Siena: no se puede creer que el mismo Hijo de Dios quisiera nacer de la Virgen y tomar su carne si estaba manchada de algún modo con la mancha del pecado original. San Lorenzo Justiniano asegura: fue colmada de todas las bendiciones desde su concepción. El idiota, glosando las palabras, has encontrado gracia. Dice: encontraste gracia muy especial, oh Virgen dulcísima, porque la tuviste desde que te viste preservada del pecado original. Y lo mismo dicen tantos doctores. Pero las razones que aseguran la verdad de esta sentencia en última instancia son dos. El primero es el consentimiento universal de los fieles. Todas las órdenes y congregaciones de la Iglesia siguen esta sentencia, pero sobre todo lo que debe persuadir que nuestra sentencia es conforme al común sentir de los católicos. Es lo que dice el Papa Alejandro VII en la célebre bula Sollicitudo Hominium Ecclesiarum del año 1661, en que se afirma: se acrecentó más y se propagó la piedad y el culto hacia la Madre de Dios, de manera que, poniéndose las universidades a favor de esta sentencia, es decir, la que afirma la Inmaculada Concepción, ya casi todos los católicos la abrazan, y de hecho, esta sentencia la defienden las universidades de la Sorbona, Alcalá, Salamanca, Coimbra, Colonia, Maguncia, Nápoles y de otras muchas, en las que cada doctor se obliga con juramento a defender a la Inmaculada. Este argumento, escribe el célebre obispo de Julio Torni, es del todo convincente, pues si el común sentir de los fieles da certeza de que María ya era santa desde el seno de su madre y es garantía de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, ¿por qué este común sentimiento de los fieles no ha de garantizar la verdad de su concepción inmaculada? Y el otro argumento que nos certifica la verdad de la exención de la Virgen de la mancha original es la celebración universal ordenada por la Iglesia de su concepción inmaculada.
Y acerca de esto, yo veo, por una parte, que la Iglesia celebre el primer instante en que fue creada su alma e infundida en su cuerpo, como lo declara Alejandro VII en la bula citada, en la que se expresa que la Iglesia da a la concepción de María el mismo culto que le da a la piadosa sentencia que afirma es celebrada sin pecado original, es concebida sin pecado original. Por otra parte, entiendo ser cierto que la Iglesia no puede celebrar nada que no sea santo, conforme lo declaran los papas San León y San Eusebio, que dice: en la sede apostólica siempre se ha conservado sin mancha la religión católica. Así lo enseñan todos los teólogos con San Agustín, San Bernardo y Santo Tomás, el cual, para probar que María fue santificada antes de nacer, se sirve del argumento de la celebración de su nacimiento por parte de la Iglesia y reflexiona así: la Iglesia celebra la Natividad de la Santísima Virgen. Ahora bien, en la Iglesia no se celebra nada que no sea santo. Luego, la Santísima Virgen fue santificada en el seno de su madre. Pues si es cierto que María fue santificada en el seno de su madre porque la Iglesia celebra su nacimiento, ¿por qué hemos de tener por cierto que María fue preservada del pecado original desde el instante de su concepción, sabiendo que la Iglesia celebra precisamente esto? Para confirmar la realidad de este gran privilegio de María, son conocidas las gracias innumerables y prodigiosas que el Señor se complace en otorgar todos los días en el reino de Nápoles por medio de las estampas de la Inmaculada Concepción. Podría referir muchas de esas gracias, de las cuales han sido testigos los padres de nuestra misma congregación, pero quiero referir solo dos que son verdaderamente extraordinarias. Ejemplo: 2 conversiones logradas por la imagen de la Inmaculada. A una de las residencias de nuestra humilde congregación en este reino, vino una mujer a decir a uno de nuestros padres que su marido hacía muchos años que no se confesaba y que la pobre no sabía qué hacer para convencerlo, porque, hablándole de confesión, la apaleaba. El padre le dijo que le diera una imagen de María Inmaculada. Al caer la tarde, la mujer de nuevo le rogó al marido que se confesara, y como no le hacía caso, le dio la estampa de la Virgen, y apenas la recibió le dijo: bueno, ¿cuándo quieres que me confiese? Estoy pronto. La mujer se puso a llorar de alegría al ver el cambio tan repentino. Llegada la mañana, fue con su marido a nuestra iglesia. Al preguntarle el padre cuánto tiempo hacía que no se confesaba, le respondió que hacía 20 años. ¿Y qué le movió a venir a confesar?, le dijo el padre. Yo estaba obstinado, le respondió, pero ayer me dio mi mujer una estampa de Nuestra Señora y al instante sentí cambiado el corazón, tanto que cada momento me parecía 1000 años esperando que se hiciera el día para poder venir a confesarme. Se confesó con gran dolor, cambió de vida y continuó durante mucho tiempo confesándose con el mismo padre. En otro lugar de la diócesis de Salerno, mientras dábamos la Santa Misión, había un hombre muy enemistado con otro que le había ofendido. Uno de nuestros padres le habló del perdón, de las injurias, pero él respondió: Padre, ¿me ha visto en la misión? No, y es por esto. Ya comprendo que estoy condenado, pero no hay remedio.
me tengo que vengar. El padre se esforzó por convertirlo, pero viendo que perdía el tiempo le dijo: «Recíbeme esta estampa de Nuestra Señora». «¿Y para qué quiero esta estampa?», le respondió. Sin embargo, la aceptó, y al punto, olvidando sus rencores, accedió gustoso a lo que el padre le pedía. «Padre, ¿quiere que perdone a mi enemigo? Estoy pronto a realizarlo». Y se aplazó la reconciliación para la mañana siguiente. Mas llegada la mañana había cambiado de propósito y no quería ni oír hablar de reconciliación. El padre le volvió a ofrecer otra estampa de la Virgen. Por nada la quería recibir. Por fin, de mala gana la recibió, y apenas la tuvo en la mano dijo: «Se acabó. ¿Dónde está el notario?». Se hizo la reconciliación y se confesó. Oración de anhelo por ver a María en el cielo. Señora mía Inmaculada, yo me alegro contigo de verte enriquecida con tanta pureza. Doy gracias, y siempre las daré a nuestro Creador, por haberte preservado de toda mancha de culpa, como lo tengo por cierto, y por defender este grande y singular privilegio de tu Inmaculada Concepción. Estoy pronto, y juro dar, si fuera menester, hasta mi vida. Quisiera que todo el mundo te reconociese y te aclamase como aquella hermosa aurora, siempre iluminada por la divina luz, como el arca elegida de la salvación, libre del universal naufragio del pecado, por aquella perfecta e inmaculada paloma, como te llamó tu divino esposo, como aquel jardín cerrado que hizo las delicias de Dios, por aquella fuente sellada que jamás pudo enturbiar el enemigo, en fin, por aquella blanca azucena que eres tú, y que naciendo entre las espinas, que son los hijos de Adán, manchados por la culpa y enemigos de Dios, tú sola viniste pura y limpia, toda hermosa y del todo amiga del Creador. Déjame que te alabe como lo hizo Dios. Toda tú eres hermosa, y no hay mancha alguna en ti. Purísima paloma, toda blanca, toda bella y siempre amiga de Dios. Qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres. María, tan bella a los ojos del Señor, no te desdeñes de mirarme piadosa. Compadécete de mí y sáname. Hermoso imán de los corazones, atrae hacia ti el pobre corazón mío. Tú, que desde el primer instante te presentas pura y bella ante Dios, ten piedad de mí, que no solo nací en pecado, sino que también, después del bautismo, he vuelto a mancillar mi alma con nuevas culpas. ¿Qué te podrá negar el Dios que te escogió por su hija, su madre y su esposa? Que por esto te ha preservado de toda mancha y te ha preferido en su amor a todas las criaturas. Virgen Inmaculada, tú me has de salvar. Haz que siempre me acuerde de ti y tú nunca te olvides de mí. 1000 años me parece que faltan hasta que pueda llegar a contemplar esa tu belleza en el paraíso, para sin fin amarte y alabarte. Madre mía, Reina mía, amada mía, María. Fiat. 1. Natividad de María. María nació con incomparable santidad, porque Dios le dio la mayor gracia desde el principio, y fue extraordinaria la fidelidad con que María correspondió bien pronto a Dios. Suelen los hombres celebrar el nacimiento de sus hijos con fiestas y señales de alegría,
pero si bien se mira, debieran dar muestras de tristeza y de dolor al considerar que nacen de la culpa original y sujetos desde la cuna a miserias y a la muerte. Mas la natividad de nuestra Niña María es justo que se celebre con fiestas y gozo universal, pues vino a la vida niña en la edad, pero colmada de méritos y de virtudes. María nació santa y gran santa. Para entender algo, el grado de santidad con que nació, es necesario considerar cómo sería de grande la gracia primera con que Dios enriqueció a María, y en segundo lugar, cuán grande fue la fidelidad con que María correspondió a Dios. Punto 1. María supera en gracia a santos y ángeles juntos. Es cierto que el alma de María es la más bella que ha creado Dios, después de la del Verbo encarnado. Esta fue la obra más grandiosa, de por sí, la más digna que realizó el Omnipotente en la tierra. Una obra que solo es superada por el mismo Dios. Dice San Pedro Damiano: la gracia de Dios no se dio a María con medida como a los demás santos, sino como el rocío que humedece la tierra. Salmo 71:6. Fue el alma de María como lana que absorbió dichosa la gran lluvia de la gracia, sin perder ni una gota. La Virgen, dice San Basilio, absorbió toda la gracia del Espíritu Santo, es decir, como explica San Buenaventura, poseyendo en plenitud todo lo que los demás santos poseen en parte. San Vicente Ferrer, hablando de la santidad de María antes de su nacimiento, dice que esa santidad sobrepasó la de todos los ángeles y santos juntos. Que María superó en gracia a cada uno de los santos en particular y a todos los ángeles y santos a la vez, lo demuestra el Padre Francisco Pepe en la Compañía de Jesús en su obra de la grandeza de Jesús y de María, y afirma que esta sentencia tan gloriosa para nuestra Reina es común y cierta entre los teólogos, y narra que la Madre de Dios mandó por medio del Padre Martín Gutiérrez agradecer de su parte al Padre Suárez por haber defendido esta sentencia con tanto valor. Sentencia que el Padre Señeri, en su libro El Devoto de María, declara que ha sido sostenida comúnmente por la Universidad de Salamanca. Si esta sentencia es común y cierta, mucho más lo es la sentencia de que María recibió esta gracia superior a la de todos los santos y ángeles juntos, desde el primer instante de su Inmaculada Concepción. Esto lo define con toda su fuerza el Padre Suárez, al que le siguen los Padres Señeri, Recupito y de la Colombiere. Por esta autoridad de los teólogos queda fundamentada en dos grandes y convincentes razones. María, predestinada a ser Madre de Dios. La primera razón de este privilegio es porque María fue elegida por Dios para Madre del Verbo Divino. Dice Dionisio Cartujano que habiendo sido elevada a su orden superior al de todas las criaturas, porque, en cierto modo, como afirma el Padre Suárez, la maternidad divina pertenece al orden de la unión hipostática. Con toda razón, le fueron otorgados desde el principio de su vida dones superiores, que sobrepasan de modo incomparable los dones otorgados a todas las demás criaturas. Y en verdad,
no puede dudarse que, al mismo tiempo que en los divinos decretos se destinó al Verbo de Dios para hacerse hombre, le fue designada la madre de la que había de recibir al ser humano, y esta fue nuestra niña María. Enseña Santo Tomás que el Señor da a cada uno la gracia proporcionada a la dignidad a que lo destina. Antes lo enseñó San Pablo al decir, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza. Segunda de Corintios 3:6, indicando con ello que los apóstoles recibieron de Dios los dones proporcionados al gran ministerio para el que fueron elegidos. Añade San Bernardino de Siena que cuando alguno es elegido por Dios para cualquier estado, recibe no solo las disposiciones necesarias, sino también las gracias para desempeñarlo con decoro. Siendo elegida María para Madre de Dios, fue necesario que Dios la dotara desde el primer instante de gracias inmensas y de categoría superior a las gracias de todos los ángeles y hombres juntos, pues debía corresponder esa gracia a la dignidad inmensa y suprema a la que Dios la exaltaba. Lo afirman todos los teólogos con Santo Tomás, que dice: la Virgen fue elegida para ser Madre de Dios, y por eso no se puede dudar de que Dios la hizo con su gracia idónea para esa misión, de modo que María, antes de ser realmente la Madre de Dios, estuvo dotada de santidad tan perfecta que la hizo idónea para esa dignidad. En la Santísima Virgen la perfección fue como dispositiva, pues con ella se hizo idónea para ser la Madre de Cristo. Y esta fue la santidad perfecta, dice el Santo Doctor. Y antes había dicho que María fue llamada llena de gracia, porque atesoraba en su alma una gracia tan inmensa que era proporcionada a la dignidad altísima a que estaba predestinada, de manera que fue hallada digna de ser madre del unigénito de Dios. De modo que para comprender la excelencia y sublimidad de la gracia concedida a María, hay que tener en cuenta su dignidad de Madre de Dios. Con razón dice David que los fundamentos de esta ciudad de Dios, María, debían plantarse sobre las cimas de los montes, lo que viene a santificar que el comienzo de la vida de María debía ser más elevado que la de los demás en su santidad consumada. Ama el Señor las puertas de Sión, dice el profeta, más que todos los tabernáculos de Jacob, y el mismo David da la razón, pues Dios debía nacer de su seno virginal, Salmo 86:5. Por eso, Dios tenía que dar a esta Virgen, desde el primer momento en que la creó, la gracia correspondiente a la dignidad de una Madre de Dios. Lo mismo dio a entender Isaías al profetizar que en los tiempos venideros, la casa de Dios, que fue María, había de levantarse sobre todos los montes, y que por eso todas las gentes irían presurosas a este monte para recibir las divinas misericordias. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Isaías 2:2. San Gregorio lo explica así: monte sobre todos los montes, porque brilla la alteza de María sobre la de todos los santos. San Juan Damasceno dice: monte que Dios se complació en elegir para su descanso. María fue llamada también ciprés, pero ciprés del monte Sión.
cedro, pero cedro del Líbano, olivo, pero olivo muy hermoso, escogida, pero escogida como el sol. Porque como dice San Pedro Damiano, como el sol con su luz excede totalmente al esplendor de las estrellas, pues cuando él sale solo se ve su brillo. Así la Virgen Madre de Dios supera con su santidad los méritos de toda la corte celestial. San Bernardo dice con elegancia: María fue tan sublime por su santidad que a Dios no le iba otra madre distinta de María, y María no podía tener otro hijo más que Dios. María, nuestra mediadora. La segunda razón con que se demuestra que María desde el primer instante de su existencia fue más santa que todos los santos juntos es su gran misión de mediadora para con los hombres, que tiene desde que existe. Por eso era necesario que desde el principio poseyera mayor cúmulo de gracia que la de todos los santos. Ya se sabe que los santos padres y teólogos atribuyen a María este título de mediadora, porque ella, con su poderosa intercesión y méritos, nos obtuvo la salvación, procurando al mundo perdido el gran beneficio de la redención. Su mérito se llama de congruo porque solo Jesucristo es nuestro mediador, con toda justicia, o de condigno, como dicen los teólogos, habiendo ofrecido sus méritos al Eterno Padre, que los aceptó para nuestra salvación. María, por su parte, es mediadora de su intercesión, o por mérito de congruo, que dicen los teólogos con San Buenaventura, habiendo ofrecido a Dios sus méritos por la salvación de todos los hombres, y Dios, porque así lo decidió, los acepta en unión de los méritos de Jesucristo, su Hijo. Como dice Arnoldo de Chantes, ella, con Cristo, nos obtuvo el mismo efecto, nuestra salvación. Todo bien, todo don de vida eterna que ha recibido cualquiera de los santos, lo ha recibido de Dios y por medio de María se le han dispensado. Esto quiere dar a entender la Iglesia cuando honra a la Madre de Dios, aplicándole estas palabras: en mí toda gracia de vida y de verdad. Dice la vida, porque María se nos concede todas las gracias a los viadores. Y dice de verdad, porque por María se nos da la luz de la vida. En mí toda esperanza de vida y de virtud. De vida, porque por María esperamos obtener la vida de la gracia en la tierra y la de la gloria en el cielo. De virtud, porque por medio de María se obtienen todas las virtudes, muy especialmente las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes fundamentales de los santos. Yo soy la madre del amor hermoso y del santo temor, y del conocimiento y de la santa esperanza. María, con su intercesión, consigue para sus devotos el don del divino amor, del temor santo, de la luz celeste y de la santa confianza, de lo cual deduce San Bernardo que es enseñanza de la Iglesia que María es la mediadora universal de nuestra salvación. Gloria y honor a la que halló la gracia, a la que es mediadora de la salvación y restauradora de los siglos. Estas cosas me cantan de ella la Iglesia y me enseña que las cante yo. Afirma San Sofronio, patriarca de Jerusalén, que el arcángel San Gabriel la llamó llena de gracia, porque mientras a los demás se les daba la gracia con medida, a María se le otorgó toda entera. Esto sucedió, afirma San Basilio,
a fin de que de ese modo pudiera ser digna mediadora entre los hombres y Dios. De otra manera, afirma San Lorenzo Justiniano, si la Santísima Virgen no hubiera estado desbordante de gracia divina, ¿cómo hubiera podido ser la escalera del paraíso, la abogada del mundo y la verdadera mediadora entre Dios y los hombres? Así queda bien aclarada la segunda razón propuesta. Si María, desde el principio, por estar destinada a ser Madre del Redentor de todos, recibió el oficio de mediadora para todos los hombres y por consiguiente, de modo especial de todos los santos, fue necesario que desde el principio tuviera gracias superiores a las que han tenido todos los santos, por los que había de interceder. Me explico más claro. Si por medio de María debían hacerse queridos de Dios todos los hombres, fue necesario que María fuera más santa y más amada de Dios que todos los demás hombres. Si no, ¿cómo hubiera podido interceder por ellos? Para un príncipe que obtenga gracias en favor de todos los vasallos, es del todo indispensable que él sea más querido del monarca que todos los otros súbditos. Y por eso María, concluye San Anselmo, mereció ser la digna reparadora del mundo perdido, porque ella fue la más santa y la más pura de todas las criaturas. María fue mediadora de los hombres, pero dirá alguno, ¿cómo pudo ser mediadora para con los ángeles? Es sentencia de muchos teólogos que Jesucristo mereció la gracia de la perseverancia, también a los ángeles, de modo que si Jesucristo fue mediador de condigno, así también María debió ser mediadora de los ángeles de congruo, habiendo acelerado con sus plegarias la venida del Mesías. Mereció para los ángeles la recuperación de las sedes perdidas por los demonios, por lo que dice Ricardo de San Víctor, ambas criaturas son reparadas por María. Por ella se ha reparado la ruina de los ángeles y ha sido reconciliada la naturaleza humana. Ambas, dice San Anselmo, por medio de esta Santa Virgen, han sido devueltas al estado primitivo y restauradas. Nuestra celestial niña, por haber sido hecha la mediadora del mundo y por haber estado destinada a ser Madre del Redentor, desde el principio de su vivir, recibió una gracia superior a la de todos los santos juntos. ¡Qué espectáculo tan sublime para el cielo y la tierra! La hermosísima alma de esta niña, afortunada, aunque oculta aún en el seno de su madre, era la criatura más amable a los ojos de Dios, porque colmada ya de gracia y de méritos, podía exclamar con toda verdad, «Desde niña agradé al Altísimo». Era al mismo tiempo la criatura que más amaba a Dios, sin que nadie jamás en el mundo se le pudiera comparar en la fuerza de su amor. De suerte que si hubiera nacido inmediatamente después de su purísima concepción, ya hubiera venido al mundo más rica de merecimientos y más santa que todos los santos. Pensemos cuán santa nació viniendo al mundo después de 9 meses de su concepción, en que no dejó de ir acrecentando merecimientos en el seno de su madre. Pasemos a considerar el segundo punto en que veremos cuán grande fue la fidelidad con que María correspondió desde el primer instante a la gracia de Dios.